Buenos días, profe. Em, a ver, hoy vamos a conversar sobre el, el problema prototípico. Sobre todo, ¿no? ¿Qué me interesaría que pasara, ¿no? Con la evidencia integradora. Bueno, a estas alturas del partido, ¿no? Llaman en cuarto semestre, ya se lo saben, ¿no? El modelo de la universidad contempla que haya una cuestión alrededor de la cual reflexionemos en todas las materias durante cada semestre. En este caso se ha seleccionado el, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el terrorismo como ese tema, ¿no? Desde el cual se reflexiona en todas las materias. Y lo que se ha seleccionado para como evidencia integradora es la elaboración de un cartel. Ya les decía yo a sus compañeros de la hora anterior que yo tengo mis reservas respecto de la evidencia, ¿no? Me parece que, o sea, demostrar que ustedes tienen las capacidades, o sea, van a adquirir los conocimientos suficientes de la materia, o bueno, de las materias y aplicarlo, va mucho más allá de un cartel, ¿no? No es una actividad menor, al contrario. Hay gente que es muy buena para eso, ¿no? De hecho, hay diseñadores justo para eso, que se especializan en hacer estas cosas. Y les decía, a mí me parece todavía como que es una actividad como de secundaria, como de prepa, ¿no? Hagan un cartel. Pero bueno, las reglas son las reglas. Ahí dice que hay que hacer un cartel y vamos a hacer bueno, van a hacer ustedes un cartel, pero no lo voy a hacer yo. Ahora, ¿sobre qué? Bueno, en eso es donde sí puedo incidir, ¿no? Yo les decía, bueno, la clase pasada les hacía yo esta pregunta, ¿no? Sobre qué vinculación tiene la violencia con el tema de desarrollo. Me parece que uno de los temas centrales, ¿no? De estos tres, ¿no? Al menos en México, es el asunto de las drogas, porque a ese está supeditado los otros dos, tanto el asunto de la delincuencia organizada como el del terrorismo. Eh, no solo en México, pues en otros lugares del mundo, pero bueno, aquí usemos ahora sí, ¿no? Las características más locales de lo que aquí pasa en México es eso, ¿no? El problema mundial bueno, el problema de las drogas se ha hecho, o sea, ha permitido el crecimiento de la delincuencia organizada y también nos ha dado ejemplos de terrorismo, algo que en México pasaba poco, ¿no? El asunto del terrorismo. Bueno, lo que vamos a hacer es en tres partes, ¿no? Vamos a hablar de algunos conceptos básicos, luego cuál ha sido la respuesta desde Naciones Unidas, ¿no? Pues acabo de nuestra clase de organismos internacionales, luego qué opciones tiene México y ahí es donde vamos a platicar sobre qué espero de ustedes para la evidencia integradora. Bueno, conceptos básicos. A ver, acá hay una imagen, ¿no? Un tanto fuerte si quieren, pero para decirles una cosa bastante peculiar. En español, ¿no? O sea, tenemos muy claro para qué utilizamos el término drogas, ¿no? Regularmente se utiliza para, bueno, o en general se utiliza para hablar de las sustancias que son ilegales, cuyo consumo genera adicciones. Esas son drogas en español, ¿no? En inglés, la palabra drugs, y eso ha generado muchos problemas, eh, se utiliza indistintamente para cualquier sustancia que genere adicción, sea legal o ilegal. Por ejemplo, los medicamentos todos son drugs en inglés. Lo mismo que la marihuana y la cocaína, ¿no? Entonces es como raro. Ahora tiene sus problemas, porque cuando hablamos de, por ejemplo, de enfoques diferenciados y así, en inglés cuesta trabajo hacer la distinción, porque se utiliza para ambos, ¿no? Tanto para lo legal como para lo ilegal. Bueno, vamos a ver. El tema del que vamos a hablar es del problema mundial de las drogas. Y lo decimos así, ¿no? No solo porque así está enunciado en la Agenda de Naciones Unidas, ¿no? Sino porque parece que este es el enfoque más adecuado para referirnos a un asunto que no es nacional de ningún país. O sea, no es que solo lo tenga un solo, no es que solo esté presente en un país, sino que además de que está presente en muchos, las causas y consecuencias van más allá de un solo país, ¿no? O sea, el que haya producción
amapola en Colombia, ¿no? No quiere decir que el problema solo sea colombiano, de hecho ese es el principio de un montón de problemas que están al menos en la región de las Américas y si no es que a nivel mundial, ¿no? Bueno, hay que hablar entonces, cuando hablamos del problema mundial de las drogas, hablamos de dos cosas. De la oferta, o sea, tanto de la producción de los cultivos, ¿no? Amapola, cocaína, cocaína, no, amapola, marihuana, sobre todo, y de digamos, el cultivo como de la producción del laboratorio, ¿no? De la cocaína ahora sí, de la heroína, del éxtasis y de las otras metanfetaminas, ¿no? A eso nos referimos con la producción, al tráfico como al trayecto, ¿no? Al llevar y traer estas sustancias. Y aquí hay un punto relevante, toda la violencia asociada al tráfico. Parece que en la producción, ¿no? Y ahorita vamos a platicar del asunto de la producción, pero con el asunto del tráfico hay un montón de pasos o de niveles donde la violencia se hace presente. A ver, traten de pensar, díganme un ejemplo. ¿Por qué? ¿O por qué creen que, mejor aún, por qué creen que el asunto del tráfico es el que está más vinculado con la violencia? Pues por el dinero, ¿no? Porque se pelean así que, como se dice en ese mundo, las plazas y los puntos de distribución son los que dejan dinero y pues se matan entre ellos y hay violencia este, con las armas. Y pues por eso, ¿no? Yo creo. Bien, Edgar, ¿no? A ver, es un asunto que genera mucho dinero, ¿no? Y entonces es muy atractivo controlar los pasos, ¿no? A los clientes, ¿no? Entonces, esa es la parte del tráfico, ¿no? O sea, me interesa manejar las rutas y el acceso a los mercados, pues porque es un negocio jugoso. Y como es un asunto ilegal, pues digo, yo sé, a lo mejor Bill Gates y Steve Jobs se hubieran cacheteado en público, pero bueno, estos empresarios, digamos, de lo ilegal, son los narcotraficantes, saben que tienen una dimensión adicional al tema de o sea, a la competencia, ¿no? Y la dimensión adicional es el de la violencia. Pueden ser tan violentas como su cartera se los permita, ¿no? Ahí el límite está pues, en los recursos. Cualquiera que haya visto una serie de narcos lo sabe, ¿no? Entre más poderoso es el narco, o sea, más rico tiene acceso a más mercados, tiene a su disposición cada vez más armamento, más matones y más, o sea, más recursos para imponerse por la fuerza, ¿no? Este es un negocio donde los competidores pelean literalmente, ¿no? Por cada espacio. Eh, bueno, todo eso tiene que ver con la oferta. Ahora, ¿qué es la demanda? Bueno, la demanda básicamente es el consumo de los estupefacientes, ¿no? O sea, de estas sustancias, y sus efectos sociales. ¿Qué efectos sociales puede tener el consumo de drogas? A ver, los escucho. Pues daños a la salud, ¿no? Sí, no, ese es uno como primero, ¿no? Todos los daños a la salud que están asociados al consumo. Eh, la adicción por sí misma ya es un daño a la salud, ¿no? O que un grupo de personas se hayan vuelto dependientes de una o varias sustancias para hacer cualquier cosa. Bueno, es un problema de salud. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro problema creen que está asociado al consumo? También el daño en la sociedad, ¿no? Porque cuando los adictos quieren consumir más y más, hacen lo que sea, matan, roban y todo eso para conseguirlo. Ok, Janet, no, claro, a ver, cuando la adicción sale de control, ¿no? Se generan esas otras cosas, o sea, ¿no? Ahí hay un nivel de violencia, pero que es diferente, ¿no? La violencia del consumidor es diferente de la del traficante. ¿Están de acuerdo o no? ¿O creen que es la misma? Sí, Sí. así es diferente. Sí, no, es como diferente. Y claro, no es que una sea más aceptable que la otra, en realidad ambas son rechazables por completo. Pero la del consumidor parece más light, ¿no? Que la del traficante. Bien,
Bueno, fíjense, ustedes ya están discutiendo este súper enfoque más económico que otra cosa. Pero en el mundo hay dos enfoques para abordar el problema mundial de las drogas. El primero es el llamado enfoque prohibicionista. Primero, se llama prohibicionista porque reconoce que hay una serie de sustancias a nivel mundial que hay que prohibir por sus efectos sociales, que ustedes ya nos dijeron aquí, ¿no? Hay claridad porque se prohíbe. Y entonces, como se prohíbe, eh, lo que se necesita es combatir la oferta de ¿no? De estas sustancias, y para combatir la oferta eh, hay que invertirle duro en policías, ¿no? En agentes del Ministerio Público, en redadas, en armamento igual o superior al de los narcotraficantes para hacerles frente. Este enfoque es muy popular, fíjense, y ustedes pueden pensar en países como México, pero no, pues de hecho somos uno de los países más light en ese terreno. Eh, los países del sureste asiático, Tailandia, Filipinas, Myanmar, Indonesia, son de esos países que son extremadamente duros con el problema, ¿no? Y que tienen un enfoque prohibicionista plus, diría yo. Eh, cualquier una persona en posesión de cualquier cantidad de estas drogas prohibidas, ¿no? Por ejemplo, marihuana, es automáticamente acusado de tráfico o de traficante de drogas, y el castigo en Tailandia por el tráfico de drogas es la pena de muerte. Entonces, bueno, México tiene un montón de casos, bueno, 2, 3 casos en Tailandia de mexicanos que están detenidos porque se les hizo muy gracioso, ¿no? Llevarse su bolsita de marihuana, ¿no? Para la vacación. Dijeron, no, pues acá ok, que no creo que pase nada. Y pues sí pasó, ¿no? Los detuvieron, los acusaron de tráfico y estaban en peligro, bueno, están en peligro de ser sentenciados a pena de muerte. Eh, Ustedes, ¿qué piensan de eso? Una persona que es detenida por llevar una cantidad no muy grande, digamos, ¿no? El consumo equivalente a una semana. Y no solo detenerlo, sino además acusarlo de traficante y y de procesarlo, ¿no? Con un posible resultado de que te condenen a muerte. ¿Qué piensan de eso? Pero ahí, por ejemplo, si es un mexicano, el derecho internacional privado es el que se mete en protección del mexicano en el estado, bueno, tailandés, ¿no? Depende de el reglamento jurídico que hay en el país, de que internacionalmente se protegen, ¿no? O sea, no puedes... Tenemos que decirte a Quetzali, y esta es una lección para todos, el derecho penal, o sea, ese que habla de los delitos, es un derecho localísimo, o sea, ese depende no tanto del país, sino inclusive de la ciudad donde se cometen los crímenes. O sea, un estadounidense atropella a alguien aquí en la Ciudad de México y debe de presentarse ante el juez mexicano y responder ante el juez mexicano. Aún si fueran solo heridas, no pensando que se muera. Estos mexicanos pues se enfrentan a la ley tailandesa. Ahí sí no hay vuelta atrás, ¿no? De hecho, uno de los grandes pleitos de los países como México es que los extranjeros pues, sean considerados sujetos de la ley mexicana, sobre todo en estas cosas, ¿no? En estos delitos, en los delitos en general, ¿no? Está terrible, o sea, yo pienso que está terrible, ¿no? Porque digo, no los defiendo también, o sea, si ya sabes que es un país, ¿no? Donde las reglas son así de severas, pues no deberías de hacerlo. Pero aún así, a mí me parece exagerado. ¿Alguien cree que no es exagerado y que sí que los maten, que los quemen, casi casi? Pero los fusilan, no los queman. Los fusilan o los ahorcan. Pues yo creo que sí están en su derecho como Ujú. Estado, ¿no? De hacer lo que quieran. De hecho, hay como una película así de Expreso de Medianoche, se llama, no sé Ujú. si la hayas visto, que igual, ¿no? Con hashish y lo que termina escapando, ¿no? Sí, Me claro, pues, recordar el caso este. en Turquía me parece que es Expreso de Medianoche. Que las reglas son similares. Bueno, a ver, ese es el punto. Lo que quiero que entiendan es que en el mundo el enfoque prohibicionista es el más popular, ¿no? Es muy impactante y
pareciera que el propósito de este enfoque es que, o sea, así cuando se aplica con mano dura, pues es como espantar a la población, ¿no? O sea, no lo hagas porque sabes que sí te puedes morir y que no importa si eres nacional o extranjero, de todos modos te puedes morir, ¿no? Porque no es que te metan a la cárcel, o sea, no es el Chapo que va a enfrentar penas de no sé cuántos cientos de años metidos en la prisión, ¿no? Es que te agarran, te encuentran culpable y vámonos, ¿no? A la horca. O sea, a la horca es lo más fácil que te puede pasar. Bueno, luego está el otro enfoque, el enfoque integral. Se llama así porque trata de balancear la respuesta tanto a la reducción de la oferta como de la demanda. O sea, queremos que se reduzca la oferta de estas sustancias, pero también que se reduzca la demanda. ¿Y cómo vas a reducir la demanda? O sea, el consumo. Bueno, incorporan sus tres enfoques. El de salud pública, el de derechos humanos y el de desarrollo sostenible. El de salud pública porque dice este enfoque que hay que reconocer, ¿no? Que el centro aquí de la situación, bueno, del problema no es tanto la producción como que hay un grupo de personas que son consumidores habituales y no solo son consumidores habituales, sea lo fácil, sino además son dependientes de estas sustancias. Y que la dependencia que generan estas sustancias no hay que verla solo como un problema policíaco, ¿no? Que hay que enfrentar, sino sobre todo como un problema de salud pública. O sea, es gente que necesita un tratamiento para dejar esa dependencia y entonces reduciendo esa dependencia se reducirá el consumo y eso debilitará los cárteles. El otro enfoque es de desarrollo sostenible. A ver, ¿por qué creen que el desarrollo sostenible es importante para este asunto? Pues porque abarca problemas así como de la salud, ¿no? Y de como, no sé, pues bueno, aquí en esto de salud pública, bueno, hay, aquí en México, la verdad, a los consumidores así habituales los agarran y los mandan a, ¿cómo se llama? A terapias psicológicas pues para ayuda. Igual, donde los detienen, pues les explican, ¿no? Todo esto de los derechos humanos y que esto está mal. Y pues sí les dan ahí unas clases en las que los tienen privados de su libertad. Pero en el desarrollo no sé cómo se podría relacionar. A ver, perdón, profe. A ver, ¿a qué salí? Quiero complementar a lo que dijo mi compañero Edgar en cuestión a lo del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible en el impacto que tienen las drogas es como la reducción, busca la reducción de cultivos, ¿no? De cualquier sustancia estupefaciente y también, o sea, con esto busca como una mejora dentro de socioeconómica. Y sí, estoy incorrectamente. Ok. A ver, Jessica, ibas a decir otra cosa. Sí, profe. Por lo que yo he investigado un poco, el desarrollo sostenible se enfoca en el medio donde se hace la producción. Regularmente todos los laboratorios se encuentran en zonas donde hay mucha selva, muchos árboles, para que no sean fáciles de encontrar. Y todos estos desechos químicos que se usan en la preparación de drogas no se desechan de la manera adecuada. Entonces le llegan a contaminar bastante agua o algunas cuestiones de tierra, y eso hace que también afecte a la población que se encuentra a los alrededores. Sí, a ver, acuérdense que el desarrollo sostenible tiene dos características fundamentales. Uno es preservar recursos de esta generación para que las generaciones futuras puedan, ¿no? Satisfacer sus propias demandas. O sea, hay un enfoque, digamos, a largo plazo. Y luego, otro que es con lo que vamos a empezar es la vinculación de los tres ámbitos, acuérdense, lo económico, lo social y lo ambiental. Entonces, esto último, habría que conjuntar lo que dijeron Edgar Aquetzali y Jessica, ¿no? O sea, cuando hablamos de desarrollo sostenible, estamos hablando de se necesitaría invertir en las comunidades de origen, bueno, no de origen, de producción,
para, uno, ofrecerle oportunidades de desarrollo a la gente que vive ahí, ¿no? Para que cultiven otra cosa que no sean marihuana o amapola, por ejemplo, ¿no? Dos, que al hacerlo, ¿no? Pues no le des en la torre al medio ambiente. Y tres, que rompas el ciclo de la violencia. Fíjense, el ejemplo, ¿no? ¿Alguien tiene parientes en Guerrero? Creo que no. Bueno, en la sierra en Guerrero, o sea, no tanto en la costa, sino en la sierra, hay una región alrededor de Ciudad Altamirano que ha sido históricamente un punto para la producción de drogas en México, ¿no? Sobre todo cultivo de amapola y los laboratorios de los que hablaba Jessica, ¿no? Para la transformación de la amapola en sustancias como la heroína, por ejemplo. Algunas metanfetaminas. ¿Cuál es el asunto? Fíjense, ustedes son un agricultor ahí metido en la sierra en Guerrero. ¿Cuánto creen que les paguen por una tonelada de maíz? Una burla, profe. O sea, es una burla. La cantidad económica exacta no, pero es una burla lo que le pagan a los campesinos. En toda la República Mexicana. Pero, no solo digamos, esa es una zona en especial porque además, o sea, fíjense, estás en la sierra en Guerrero. O sea, se supone que no estás tan mal conectado porque pues tienes una autopista, ¿no? Que te lleva a la Ciudad de México en menos de 2 horas. Depende del tráfico, por supuesto, ¿no? Pero puedes bajar a Acapulco, ¿no? O sea, no estás como desconectado. A ver, hay zonas espantosas en el país donde ni eso tienes, ¿no? O sea, estás en la sierra en Oaxaca o en Durango y pues no puedes ir casi a ningún lado, pero aquí se supone que estás medio conectado. Pues bajar a Morelos, en menos de 1 hora. Una tonelada, si bien les va, el equivalente como a $25. Que no es mucho, ¿eh? Una tonelada. A ver, piensa en una tonelada de maíz, una cantidad brutal, ¿no? ¿Cuánto creen que obtienen por una tonelada de amapola? Como 2 veces y medio lo que ganan por una tonelada de maíz. No, pues 2 veces y medio serían como 50, como 70, bueno, como $65, 62. Me temo que fuiste muy poco ambiciosa, Jessica. Por esa misma, bueno, cultivar una tonelada de amapola, la ganancia de eso son como bueno, la ganancia del que cultiva, no del que la transforma, de todo el que cultiva, pueden ser unos de 100 a $200,000. Vean la proporción, o sea, es que no tiene equivalente, ¿no? ¿A qué se dedicarían ustedes si tuvieran la opción de cultivar cualquiera de las dos cosas? Pues a los cultivos de amapola. Pues no estás de profesor, pero pues díganos cómo le hacemos, ¿no? Y le entramos al negocio. No, a ver, esto es una primera parte del problema, ¿no? Tienes gente que encuentra atractivo el cultivo de estas cosas, pues porque solo por lo económico, ¿no? Ahora, no solo lo económico, esta es una zona, y por eso me estoy refiriendo a esta zona en Guerrero, donde pues ya hay cultivos, ¿no? Ya hay gente moviendo, digamos, la mercancía, ya hay laboratorios, porque el punto es que las florestas de amapola, que son las flores rojas, por sí mismas no es el producto comercializable para el consumidor final, son estos laboratorios, hay que transformarlas, pero estos laboratorios pues los instalas en el poblado de al lado, ¿no? Y de ahí los puedes mover. Por eso digo que es importante Ciudad Altamirano, porque alrededor de esa ciudad se han localizado y destruido un montón de laboratorios, pero destruyen uno y aparecen 3. ¿No? ¿Qué aspiraciones tiene un chavo, piensa, de 18 años ahí, ¿no? Cuando tienes, puedes ser un agricultor y dedicarte a cultivar maíz, pero ya sabes cómo te va a ir, amapola, y bueno, pues te metes al mundo de las drogas, o pues te puedes ir con tus primos a Estados Unidos a ver cómo te vaya. ¿Qué escogerían ustedes? Profe, justo usted, ay, perdón por interrumpirlo.
Justo usted lo está mencionando, ¿no? ¿Qué prefieren? Normalmente ahí se crean comunidades de, pues sí, de producción de marihuana, de amapola. Y yo creo que no es porque una mañana despertaron y dijeron, ay, es que, bueno, a veces sí hay el caso por la cultura del narco, ¿no? Que hay en el país, pero no todos los casos un día deciden y se dicen a sí mismos, ush, voy a ser narcotraficante, ush, voy a ser productor de drogas. Creo que todos estos casos se dan por la situación tan precaria que viven, por la falta de oportunidades tan grandes que tienen todos los pueblos, principalmente los indígenas aquí en México, que son esos casos en donde hay más, hay situaciones de esta índole. Justo, Quetzalí, ahí está, o sea, la cuestión está ahí, ¿no? ¿Verdaderamente tienes opciones? Pues parece que no. Fíjense, hace un rato alguien me recordaba la historia del Chapo. ¿Qué es esto, eh? El Chapo vivía en la sierra en Durango, ni siquiera es de Sinaloa. Fíjense que el Chapo lo identificamos con Sinaloa, no es de Sinaloa, es de Durango. Eh, la sierra en Durango, que es lo que les digo, es una zona donde está peor desconectada que muchos lugares del país, bueno, o como muchos lugares del país. Su papá y su familia habían sido agricultores ahí metidos en la sierra, no ganaban nada, les iba muy mal. Luego le entraron al cultivo de marihuana, sobre todo. Eh, Se empezó a ir mejor, ¿no? Y el Chapo es de estos muchachos que bueno, a finales de los 70 se da cuenta que, pues, cuáles son sus opciones de vida, ¿no? Pues quedarse ahí en su pueblo a ver qué puede hacer, ¿no? Pues a lo mejor vigilando los cultivos de marihuana, o este es un chavo muy movido, ¿no? Y lo reclutan muy pronto, o sea, muy chico, como a los 17 años. Este, pues para andar no solo ahí cuidando los cultivos, sino volverse un verdadero, ¿no? Narco como lo imaginamos, ¿no? Un pistolero. Em, que para el 94 que lo detienen la primera vez, eh, el Chapo ya es, o sea, y tiene como 25 años, o sea, lo detienen muy joven. Y a sus 25 años, pues ya es como el segundo o tercer narcotraficante de un cártel grande, ¿no? O sea, imagínense lo atractivo que es la historia para otros chavos, ¿no? Que a sus 20, o sea, que puedan aspirar que a sus 25 años, no que los agarre la policía, por supuesto, ¿no? Este, pero sí que a los 25 años, bueno, pues ya tú eres el segundo o tercer, este, dirigente de una organización tan grande como cualquier cártel de la droga en México. Pues es muy atractiva la historia, ¿no? O sea, por eso alguien que me la recordó, o sea, la desarrollábamos, porque entonces cuántos chavos nos dicen, bueno, pues no, a lo mejor yo quisiera ser como el Chapo, pero en ese sentido, ¿no? O sea, pues tan joven y de repente pues tener la lana y tener los coches y tener el poder que eso te da. Por eso digo que este enfoque integral, al incorporar la idea del desarrollo sostenible, no solo está pensando en las plantitas, ¿no? Por eso siempre, cada que hablamos de desarrollo sostenible, acuérdense que no solo hablamos de la parte ambiental, sino hablamos como en la Agenda 2030, ¿no? De todas las cosas que hay que hacer para mejorar las condiciones de vida de la gente. Aquí es muy evidente, se necesita del enfoque integral, bueno, del desarrollo sostenible en el enfoque integral para transformar a las comunidades de producción, pero no solo a las comunidades de producción, ¿eh? Eh, piénsenlo también desde la perspectiva de los consumidores, todo lo que se necesita cambiar, ¿no? Darles un estilo de vida más saludable, ofrecer pues, espacios más seguros donde la gente no tenga, o sea, no haya ningún pretexto para el cual refugiarte en el asunto de las drogas. Este enfoque integral vamos a ver que está complicado, es como la agenda, no está difícil de implementar. Bueno, esto pues no tengo mucho que agregar, ¿no? Los vínculos entre el problema mundial de las drogas y la delincuencia organizada, pues básicamente es esto, ¿no? La transnacionalización de los grupos delictivos, o sea, en el caso de las drogas, pues es que las redes de producción y distribución sobrepasan las fronteras de un país, ¿no? En Colombia se cultivan algunos, sobre todo amapola, se medio procesa, se envía a México, se termina de procesar y llega al mercado estadounidense lista para el consumo. Ahora, el otro problema es que no solo
Si los narcotraficantes solo se dedicaran a hacer el tráfico de drogas, pues no sería tan difícil el problema. El verdadero problema es que hay un montón de otros delitos que están asociados al tema del narcotráfico. Entre ellos, la trata de personas, el tráfico de migrantes o el tráfico de armas. Bueno, ¿cuál es la respuesta desde Naciones Unidas, no? La entidad responsable del tema es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En Naciones Unidas, digamos, hay una continuidad del asunto o del enfoque prohibicionista porque, fíjense, en 1920, o sea, hace más de 100 años, 101, se firmó la primera convención mundial que prohibía una sustancia y era la Convención Internacional contra el Opio. Esta convención tenía como propósito, ¿no? Prohibir el opio como una sustancia legal y con eso tratar de reducir los efectos nocivos pues, que generaban las adicciones, ¿no? Lo que es que el opio era la droga más consumida, o sea, entre los usuarios de drogas, era la droga más consumida a principios del siglo XX. Naciones Unidas tenía como, bueno, más bien, la comunidad internacional ha negociado como unas 10 convenciones contra las drogas, solo que estas 3 son las que vienen a sustituir todas las demás. En el 61, la Convención Única sobre Estupefacientes. En el 71, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas, que es otro tipo de drogas. Y luego en el 88, una convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes. Una convención específica que dice, combatamos al narcotráfico. Los mecanismos que se encargan del tema de las drogas en la ONU es, ya les dije, ¿no? La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que no es una oficina policíaca, hay que decirlo así. Esta más bien es una oficina como de asesoría y acompañamiento a los gobiernos, que les va diciendo que pues como qué políticas pueden implementar, las pueden evaluar. En México la ONU, aunque la tiene más invertida para el tema de de hecho ni la Interpol, que aunque no es un mecanismo de Naciones Unidas, vale la pena hablar de él, tiene agentes especializados. La Interpol solo es una agencia de, digamos, de cooperación de las policías del mundo. O sea, las policías del mundo se ponen de acuerdo en el contexto de la Interpol para actuar. La otra es la Comisión de Estupefacientes del ECOSOC. Ya vimos que el ECOSOC es el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Bueno, pues tiene una comisión, o sea, tiene un grupo de trabajo al interior del ECOSOC que se dedica a revisar el trabajo de la ONUD, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y bueno, y luego por último está esta que tiene quizá mayor relevancia, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. La JIFE tiene como tarea revisar un par de cosas. Primero, que estas convenciones se cumplan. Es la primera tarea de la JIFE. Segundo, la JIFE está integrada por 3 expertos elegidos, ¿no? Entre las diferentes propuestas que presentan los gobiernos. Son expertos sobre todo en el asunto de las adicciones. ¿Por qué? Porque los expertos de la JIFE deciden cada año qué hacen con las sustancias. O sea, si las mantienen en las listas de prohibición o las cambian a las listas de consumo abierto para todo público o solo para menores de edad o así, ¿no? Para México la JIFE es importante porque uno de los tenemos un experto nacional ahí, bueno, mexicano, no es nacional, actúa a título personal, Raúl Martín del Campo, que ha trabajado muchos años el tema de las adicciones y bueno, ahí está dando la batalla, digamos, ¿no? Fíjense, en Naciones Unidas, además, digamos, de estos 3 mecanismos, hay todo un diálogo continuo sobre el tema de las drogas, bueno, o tan continuo como se pueda. En el año 98, ¿no? Ahí tenemos a Ernesto Zedillo, que es el que está de corbata roja a la izquierda, ¿no? De lentes.
presentó una propuesta que impulsaba México junto con otros países, que era esta que vimos al principio, ¿no? Abordar el tema de las drogas eh, con un enfoque más bien económico, de oferta y demanda de las drogas. Eh, ese enfoque, ¿no?, fue adoptado en esa reunión de la Asamblea General a la que fue Cedillo. Se dieron cuenta que tenía más sentido, ¿no?, hablar de, o sea, no solo del combate a los narcotraficantes, sino de la oferta y la demanda, y entonces se podían diseñar estrategias para contener la oferta de drogas o reducir la demanda. En el 2016 hubo una reunión similar, ¿no? Tal vez el que le tocó ir fue a Peña Nieto, pero la reunión de 2016, ustedes ya leyeron un poco porque leyeron los artículos de Morales y de Snap sobre el tema. México traía, o todavía tiene, digamos, como parte de su posición de país a nivel internacional, la idea del enfoque integral, que ahí empujamos bien, ¿no?, junto con otros países. Lástima que la mayoría de los países en el mundo todavía están en el enfoque prohibicionista, ¿no? Nuestros aliados, Guatemala, Colombia, Suiza, Canadá, Australia, y entonces eso complicó, digamos, la adopción de este enfoque novedoso que traíamos. Y además, y por eso tengo la foto aquí de Evo, porque hay una diferencia, digamos, de lo que le tocó al doctor Cedillo a lo que le tocó Peña Nieto. Y es que un montón de países han decidido, uno, o salirse de las convenciones de drogas, ¿no?, como Bolivia lo hizo en el 2015, que denunció la convención del 61, o la otra es que da la impresión de que los países van a empezar a dar bandazos. O sea, hoy elegimos uno y parecía que mañana otro y pasado mañana otro. Y esto genera, digamos, inestabilidad, y sobre todo para los países que andan promoviendo el enfoque integral. Bueno, así de árida como esta piedra, nos queda preguntarnos, ¿qué opciones tiene México, ¿no? Vamos a dar algunas cifras para contextualizarlos. En el mundo se calcula que el 5.3% de la población mundial son consumidores de drogas, o sea, unos 269 millones de personas. De esos, el rey indiscutible es el cannabis, ¿no?, la marihuana. 192 millones, o sea, más del 60% de los consumidores consumen cannabis. Punto. Y luego, está el asunto de los opioides. Los opioides son estas drogas que son derivadas de la amapola, ¿no?, que generan un montón de adicciones, ¿no? También los opioides, por eso les digo que el asunto en inglés está como revuelto, incluyen a los medicamentos para dormir, ¿no? Normalmente son opioides. Este es la sustancia, o las sustancias, ¿no?, los opioides, que son más letales. El 66%, o sea, 2 de cada 3 de las muertes que se deben, 2 de cada 3 muertes relacionadas con el consumo de las drogas tienen que ver con el consumo de opioides especialmente. Ahí parece ser que tiene que ver con su poder adictivo. Luego, sobre las respuestas, bueno, yo les decía, ¿no?, el enfoque de salud pública pues requiere un asunto de tratamientos. A ver, estas conclusiones no son mías, son de la ONUD, de su informe del 2020. Primero, dice la ONUD que no hay datos claros sobre la cobertura de tratamientos a los trastornos de consumo. O sea, que después de pues más de 20 años, ¿no?, si pensamos en el enfoque que incluye al doctor Cedillo, en el 98, más de 20 años después, seguimos sin saber de qué tamaño es la cobertura en los países. Luego, la misma ONU desde el 98 anduvo promoviendo una cosa que se llamaban los proyectos de desarrollo alternativo, que era capacitar a los campesinos para que cultivaran otras cosas que no fueran ¿no?, ilícitas.
¿Cuál es el problema? Que, bueno, ningún otro cultivo en el mundo te da las ganancias que te daban la amapola y la marihuana. Bueno, estos proyectos de desarrollo alternativo se llevaron a un montón de países. Colombia es uno de los principales. Y a la fecha dice la ONU que no se conoce el impacto de estos proyectos. O sea, no se sabe si estos proyectos, después de 15 o 20 años, han tenido algún efecto en las comunidades. La conclusión parece ser que es que no, pero solo que la ONU no se atreve a decir. Ahora, esto se asocia, ¿no? Estos retos con, aunque el enfoque prohibicionista sigue reinando en la mayoría de los países, eh, porque no solo se trata, digamos, de las respuestas, o sea, digamos, las respuestas, digamos, no violentas. Inclusive, fíjense, hay una reducción en el gasto mundial en la lucha contra las drogas. En el 2003 se gastaba el 1.9% del gasto en desarrollo en el combate a las drogas. Y en el 2017, que son los últimos datos que tiene la ONU, eh, pasamos al 0.04%. O sea, ahí se fue más o menos, ¿no? La respuesta a este tema, y eso explica por qué pues, el tema se ve tan descuidado, ¿no? Hay una reducción importante, ¿no? 5 veces se reduce el presupuesto para el combate en el mundo, pues eso tiene efectos, ¿no? Entre los narcotraficantes que saben que pueden andar más libres, ¿no? Tiene menos capacidad el gobierno. Y luego, eh, parecía en algunos países que el problema se resolvía con la legalización, ¿no? Ve que ahora el fin de semana hubo una manifestación por la legalización de la marihuana en México, pero ese parece que no es el problema que lo resuelve todo. Miren, en Canadá, que es un país que ya hace un par de años se legalizó el consumo recreativo de la marihuana, el gobierno canadiense en 2008, ¿no? Con cifras de la ONU, calcula que todavía el 40% de los consumidores de marihuana, que allá es una droga legal y que hay un mecanismo legal, digamos, para comprarla, todavía el 40% de la población dedica en... Bueno, ¿Sí? yo tengo una amiga que vive en Canadá y de hecho allá dice que ella vende, ¿no? Y vende varios, ahora sí que ofrece variedad en, en cuanto a cepas. Y creo que aquí también su hermano está ya como que legalmente vendiendo, no sé cómo le hagan, pero creo que tienen ya algunos permisos, hay unos amparos para vender aquí en México. Sí, fíjense que el problema con la legalización, bueno, a ver, lo que les decía es que en Canadá el 40% de la droga todavía de la marihuana, pues muy específico, todavía se obtiene de fuentes ilegales. Que el gobierno canadiense no lo entiende porque dice, pues sí es legal, ¿no? Ya se puede hacer legal, o sea, hay que como, para ser productor y distribuirla, hay que llenar una serie de permisos. Bueno, a 4 o 5 años de que eso sucede, pues todavía el 40% de los consumidores de marihuana la compran en fuentes ilegales. No se entiende por qué, ¿no? Pareciera que no es la solución simple. Em, Acá en México tenemos un dilema, ¿no? De hecho, por eso la última lámina de la presentación dice esto, ¿no? ¿Qué hacer? Tenemos un dilema porque el enfoque policíaco tampoco es que nos haya resultado, ¿no? Es muy violento, es muy costoso, o sea, si hay que hacerle frente a que ¿no? La delincuencia disminuya, pues sí, ¿no? Pero pareciera que solo enfrentarnos con ella a balazos no es suficiente. Luego, el enfoque integral requiere muchos recursos y no se tiene certeza de cómo vaya a funcionar. Y luego la legalización presenta dos problemas. Uno, que parece que no reduce los efectos negativos del problema de las drogas. Y dos, que te pone en contra de un grupo grande de países a nivel internacional. O sea, Bolivia, Canadá, Uruguay, eh, Países Bajos, que son países que han legalizado el consumo de ciertas drogas, tienen, hay cierta resistencia a estos países, ¿no?
para que se integren en el mundo. ¿Por qué? Porque la Convención del 61 señala que la marihuana es una sustancia que debe estar prohibida. Entonces, ha habido muchos reclamos, incluso para México, de que la legalización de la marihuana es una cosa que va contra este tratado que dice que no debería de ser y que entonces México debería de salirse de este tratado, claro, ¿no? O sea, para ser consecuente. Y la salida de ese órgano es que haya, o sea, por ejemplo, tiene sus problemas, porque no nada más es me salgo y ya, sino al salirte hay una serie de sustancias controladas que se utilizan, por ejemplo, para medicamentos neurológicos o así, eh, que están controladas y que solo se pueden exportar a países que cumplan con sus obligaciones de las convenciones de drogas. O sea, no está tan fácil la legalización, ¿no? O sea, y como que hay una perspectiva de la que no se habla de esta, ¿no? Entonces, la verdad es que hay mucho que hacer, ¿no? Pero se ve difícil hacia dónde empezar, ¿no? Lo que quisiera que hicieran en su cartel va a ser individual, ¿eh? Entonces vayan apuntando cada uno. Entonces voy a subir los requisitos a panel. Traten de responder esta pregunta, ¿qué hacer, no? A ver, voy a subir la presentación para que tengan esto como contexto. Ya hicieron además las lecturas de Morales y Snap, que nos cuentan cómo llegamos a esa sesión a la que fue Peña Nieto, que vimos en las fotografías. ¿Qué se puede hacer, no? ¿Cuál enfoque creen que valga la pena invertirle? ¿Qué otra cosa se les ocurre? O sea, incluso, a ver, como es de ustedes, pues eso ustedes reflejan sus opiniones. Si creen que la legalización va a ser una buena idea, si no creen que vaya a ser una buena idea, bueno, pues ahí lo ponen. No, la idea de estos carteles académicos que se convierten en texto, 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 texto y 3 imágenes chiquitas, me parece que eso no es un cartel y sí me voy a pelear por eso, ¿no? Entonces, no me interesa un cartel que tenga, o sea, ¿no? mucho contenido de letras, se me dio un cartel que sea como debe ser un cartel, ¿no? Centrado en imágenes. Ahora, por el texto no se preocupen. Fíjense, ahí les van las fechas. El 21 de junio tendrían que cargar en la plataforma el cartel como tal. Les digo que voy a subir al rato los requisitos del cartel, de formato sobre todo. Pero la actividad, digamos, no es hasta allá. El 7 de junio les voy a pedir que igual suban a la plataforma una hojita como con su respuesta, digamos, a esta pregunta de qué hacer con el problema de las drogas en México, que va a servirles de guía para desarrollar su cartel. Por ejemplo, si alguien va a hablar de la legalización, bueno, pues en el qué hacer me va a explicar, bueno, va a contestarme en esa hojita, ¿no? Mire, pues eso yo creo que ABC, y eso luego lo va a reflejar en su cartel. Para que ustedes tengan como un soporte, digamos, ¿no? De no solo presenté un cartel ¿no? con unas 4 imágenes, sino no lo tuve que llenar de texto porque el texto ya lo entregamos de manera previa, ¿no? Es individual y acuérdense que la evidencia integradora vale el 30%. O sea, 15% va a valer la hojita que hagan, el escrito de una hojita para responder esta pregunta de qué hacer, 15% el cartel como tal. A ver, en general, ¿dudas de esto? No, profe. Está sencillito, digo, no sé cómo lo vayan a llevar en las otras materias, pero acá va a estar más sencillito, creo, ¿no? Pero quienes son muy clavados del diseño, pues chambélenle. Y quien no, no se preocupen, ¿eh? Pero no voy a calificar técnica gráfica, porque pues en eso ni yo soy bueno, no voy a calificar algo que no me toca a mí. Pero sí más bien que en la hojita ustedes pueden reflejar alguna respuesta más o menos, y su cartel de manera gráfica trate de expresar eso que ustedes ya me pongan por escrito, ¿sale? Bueno, si no hubiera ninguna otra cosa, nos vemos el próximo lunes. Buen día, profe. Cuídense. Buen día, profe. Gracias, profe. Hasta luego.